La violencia de género está definida en la Ley Orgánica 1/2004, la ley integral, y se define como aquella violencia ejercida por el hombre sobre quien fuera o quien es en la actualidad su pareja, es decir, aquella que se ejerce en el ámbito de las relaciones afectivas. Tenemos siempre un agresor, que es varón, y una víctima que es mujer, ¿no? El propio artículo 1 de la ley habla de que esa violencia se ejerce desde una cultura que es discriminatoria, que existe una desigualdad de poderes sobre la mujer, y en base a esas motivaciones, a esos requisitos culturales, el hombre ejerce violencia sobre su mujer pareja. Para definir la violencia doméstica me gustaría empezar por las coincidencias, que son las menos, y así partimos de esa diferenciación, ¿no? Porque son muy distintas. La coincidencia que casi siempre se da es el escenario, suelen ocurrir en el ámbito privado, en el domicilio familiar, y las diferencias pues son todas aquellas violencias ejercidas en el ámbito familiar, excepto las que sufre la mujer a manos de su pareja o de quien fuera su pareja. Aquí se incluye al hombre que sufre violencia a manos de su mujer o quien fuera su mujer, es decir, la violencia ejercida en sentido contrario. Se incluye la violencia filioparental, que es la que ejercen hijos e hijas sobre su madre o padre, siempre que medie convivencia. Se define también ahí la violencia que ejercen los padres y las madres sobre sus hijos, el maltrato infantil, y aquella que sufren las personas mayores, ¿no? Ese delito invisible que sufren hombres y mujeres a manos de familiares o incluso cuidadores que residen con ellos en la vivienda y que ejercen un maltrato normalmente en ese ámbito psicológico o económico. La UFAN se crea en 2015. En Málaga fuimos pioneros, de hecho, fuimos de los primeros a nivel nacional en crear las unidades, en implantarlas, y se crea con un objetivo claro, muy bien marcado, que es dotar a las víctimas de una asistencia o atención integral en el ámbito de violencia de género y violencia doméstica. El requisito para ello es la especialización, y desde entonces nos estamos formando continuamente, una formación continua, un reciclaje constante, y la idea, pues, como digo, era esa, ¿no? Dotarlas a ellas una vez que deciden dar el paso, ellas o ellos, hablo de ellas porque normalmente trabajamos con ellas, hay un volumen más grande de víctimas de violencia de género. Cuando ellas deciden dar el paso y poner en conocimiento de la autoridad, en este caso la Policía Nacional, un delito del ámbito doméstico o dentro de la violencia de género, que tengan toda la información sobre recursos y toda la atención que en ese momento requieran y no se produzcan esas revictimizaciones o dobles victimizaciones que tanto tememos y lamentamos. Es decir, que no, al salir de comisaría, no tengan que ir peregrinando por otras instituciones para recibir asistencia psicológica, para pedir ayudas económicas, ¿no? Desde aquí lo que hacemos es coordinarnos con todas las instituciones, la UFAN, y a esa víctima pues le damos todo lo que necesita en ese momento, desde la denuncia hasta sus medidas de autoprotección. Preveemos acompañamiento a nivel judicial, la protección que va a tener desde ese momento, y se le pide, si es necesario, una cita en el Instituto Andaluz de la Mujer, en el área de igualdad, y se deja todo, ¿no? Todo el círculo cerrado para que ella no tenga que ir, como digo, peregrinando para ir cubriendo, ¿no?, todas sus necesidades. La violencia se puede ejercer de muchas formas. De hecho, la violencia física no es ni la más habitual ni la que más duele. Las lesiones, al fin y al cabo, curan con el paso de los días, ¿no? Las instituciones hemos estado, me incluyo, ¿no?, nos incluimos todos, hemos estado equivocadas mucho tiempo. Hemos estado lanzando campañas en los que aparecía, sobre todo en ese cartel, la foto con la mujer con el ojo morado, denuncia, sal. Por un lado estábamos transmitiendo a la sociedad que violencia de género era eso, una mujer con el ojo morado, y por otro estábamos depositando toda la responsabilidad en la propia mujer víctima de violencia de género, cuando en realidad tiene que ser el entorno, tenemos que ser los profesionales los que intervengamos a tiempo, ¿no?, para sacarla, porque ella está totalmente anulada. Como digo, la violencia que más vemos, con la que más topamos, es la violencia psíquica o psicológica. Esa humillación constante y diaria, insultos, desprecios, amenazas. Existe también violencia sexual, porque en el ámbito de la pareja se pueden cometer violaciones. Angélica Cuenca, nuestra psicóloga del área de igualdad, lo bautizó como violación por confianza, porque no es necesario hacer uso de la violencia ni de la intimidación. Ella se va a plegar a la voluntad de él por el simple miedo de ser agredida, violentada, humillada si no lo hace, ¿no? Existe violencia económica, ese control de las cuentas, y la violencia sobre los objetos, que es habitual también, esa violencia ambiental, en la que, pues, el agresor, en uno de sus ataques de ira, decide coger un marco, romperlo contra la pared, dar puñetazos en las puertas y en las paredes, ejercer, ¿no?, ese clima de tensión y de miedo, que al fin y al cabo es violencia de género, ¿no? Por tanto, buscamos siempre signos más sutiles, no estamos esperando a que la mujer aparezca un día en el trabajo con el ojo morado. Estamos buscando cambios de conducta, estamos buscando un deterioro físico, cognitivo, mental,
de la mujer, porque ese machaque diario, esa humillación diaria lo que causa es eso, ¿no? Crisis de ansiedad, trastornos depresivos. Aquí también juega un papel fundamental los sanitarios, porque su salud se va a deteriorar, ¿no? El maltrato enferma y ellos pueden detectar esa situación aunque ella no le diga ha sido mi marido, ¿no? Pero una mujer que acude mucho con cuadros de ansiedad, con golpes que no sabe justificar, con depresiones, ¿no? Pues tenemos que intentar indagar un poco porque puede ser que estemos ante un caso de maltrato. El perfil de la mujer maltratada no existe. El único requisito para ser víctima de violencia de género es ser mujer. De hecho, en los 5 años que yo llevo al frente del grupo, nos hemos topado con mujeres de todos los ámbitos culturales, de todas las razas, nacionalidades, de todas las edades. Hemos tenido niñas desde los 15 años hasta mujeres hechas y derechas de 70, 75, que llevan toda la vida sometidas a su marido. Por tanto, no buscamos un perfil de víctima. Cualquier mujer puede ser víctima por el hecho de simplemente ser mujer, ¿no? Partimos de esa discriminación y de que esa violencia pues, está a la orden del día y todas las mujeres están expuestas a ella. En cuanto al agresor, el agresor tampoco existe un perfil. Normalmente barajamos rasgos comunes, ¿no? Tú lo has dicho, rasgos comunes del tipo suelen ser muy manipuladores, duchos en sus relaciones sociales, buscan aislarla desde un primer momento, ¿no? Son muy hábiles, ya hemos visto en la prensa como cuando existe una muerte violenta y los periodistas se entrevistan con el entorno cercano, con los vecinos, ¿no? Hemos visto en más de una ocasión como hay vecinos allí que verbalmente, espontáneamente dicen que era buen vecino, que sacaba al niño todos los días de paseo, que tiraba la basura en su hora, que siempre lo saludaba en el ascensor, porque son buena gente, son encantadores de puertas para afuera, ¿no? En muchos casos. Entonces eso sí podrían ser rasgos comunes, ¿no? Pero tampoco existe un perfil de maltratador, ¿no? Casi siempre nos encontramos ese factor de riesgo de creencias y actitudes machistas, ¿no? Son personas que se han educado, ¿no? En esta sociedad que es desigual y que llevan un punto más lejos, que llevan un escalón más arriba, ese ejercicio de las actitudes y de las creencias machistas, ¿no? Para controlar y para dominar a sus parejas. Nosotros siempre nos basamos en las estadísticas oficiales, ¿no? La Fiscalía General del Estado todos los años publica el porcentaje de denuncias falsas, procedimientos incoados por denuncias falsas, y ningún año han llegado al 0,001, son 20 y tantas cada año, ¿no? Entonces, todo lo que sea salirse de las estadísticas oficiales es mera especulación. Nosotros a diario estamos viendo mujeres, sobre todo mujeres, lo he dicho al principio, que vienen y denuncian a sus parejas, ¿no? Los datos del INE del año pasado, 2018, apuntan en ese sentido. Dicen que hay 5 veces más violencia de género que doméstica y además se basan en datos, en casos que están dados de alta en el SIRAC, en el Sistema de Registro de la Administración de Justicia, de mujeres con orden de protección sobre su marido o expareja. ¿Qué ocurre? Que también hablan, ¿no? De la violencia doméstica para eliminar o para transmitir la realidad. La violencia doméstica no solo es el hombre el agredido a manos de su pareja, sino que son los padres, las madres, los hijos, las hijas y las personas mayores. Resulta que en esa cifra casi 3 de cada 4 agresores son hombres. Es decir, en violencia de género siempre hay un hombre agrediendo y en violencia doméstica casi siempre hay un hombre agrediendo, ¿no? Las víctimas creo que rondaban en torno al 62%, mujeres también, ¿no? La conclusión es que el hombre en el ámbito doméstico es el que más ejerce la violencia y no solo la ejerce sobre sus parejas, sino que la ejerce sobre sus madres, sus hijas y sobre aquellas mujeres que estén dentro, ¿no? De ese ambiente familiar. La violencia de género hay que tratarla de una forma especializada. La UFAN trabaja tanto con violencia doméstica como con violencia de género, pero el tratamiento es diferenciado sobre todo por el factor estrella, ¿no? El factor de base que, como he comentado, suele ser el machismo, el que sufren las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Hay un convenio de Estambul de 2014 que obliga a España a abrir el abanico de la violencia que ejerce el hombre sobre las mujeres a todas las violencias, es decir, que le demos el mismo tratamiento a la mujer pareja como a aquella mujer que sufre una agresión sexual en la vía pública a manos de un hombre, ¿no? También hablan de la violencia doméstica y de que a la violencia doméstica se le tiene que dar más recursos, ahí también estamos de acuerdo. Tienen acceso a la orden de protección, pero es verdad que en violencia doméstica no hay tantos recursos a nivel económico, asistencial, como tienen las mujeres. En parte las mujeres son muchas más, pero ya el convenio de Estambul pues, nos está obligando también, ¿no? a abrir un poco el abanico. La realidad es esa, la violencia de género es una cosa, tanto cualitativa como cuantitativamente, y la violencia doméstica es otra completamente distinta. Es muy importante que divulguemos y que trabajemos desde la Policía Nacional
en la concienciación social. De hecho, una de nuestras líneas, ¿no?, de mejora es esa, es la prevención, y intentamos estar en todos los foros a los que nos invitan, ¿no? Estamos en foros juveniles, en foros de periodistas, en foros sanitarios, en foros judiciales, a todos los niveles, porque al final es el mensaje, ¿no?, que va a llegar y que va a conseguir, ¿no?, prevenir un poco y controlar esas cifras que manejamos de violencia de género. Todos los meses vamos a 2, 3 escuelas, institutos, hablamos con jóvenes, con chicos y chicas, hablamos con padres y madres, también nos piden desde los AMPAs que vayamos y les demos una charla, ¿no?, de violencia de género, y hablamos sobre todo de eso, ¿no?, de roles de género, hablamos de cómo detectar la violencia de género, cuáles son los signos del maltrato, de qué manera tienen que actuar si es su hija la que piensan que está sufriendo violencia de género, o su alumna, ¿no?, en el caso de las profesores, y de esa manera pues transmitir, ¿no?, que esto es una realidad y que entre todos y todas, conociendo la magnitud del problema y los signos, ¿no?, de cómo detectarlo, el maltrato, lo que hay detrás de todo esto, pues podemos prevenirlo.